Ya le contamos varias de las cosas sobre este tema del que hemos hablado con Napoleón Gómez Urrutia en otros momentos cuando se presentó la iniciativa sobre el tema del outsourcing. Y bueno, pues ahora lo que tenemos es esta aprobación en comisiones, pero este freno, digamos, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, que bueno, pues está planteando Ricardo Monreal un proceso de parlamento abierto, es decir, oír a las partes involucradas en un tema, en este caso el tema laboral, empresarios, trabajadores, bueno, hay que ver cómo se traduce esto en un parlamento abierto. Y bueno, pues en lo que esto se va sabiendo, hemos buscado al senador Gómez Urrutia para hablar precisamente del momento que se vive en Napoleón. Gracias que me tomas la llamada, muy buenos días y bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Carmen. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, te propongo, Napoleón, que nos expliques, ya en su momento lo pudimos escuchar aquí contigo, pero por este contexto que estamos viendo ahora, claro, que nos expliques esencialmente de qué va esta iniciativa que fue aprobada en comisiones y que ahora está en esta nueva circunstancia. Sí, bueno, la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de subcontratación, es el famoso outsourcing, tiene como propósito fundamental separar lo que es el outsourcing legal, que existe, que está en la ley actualmente contenido, del outsourcing ilegal. Es un método es una nueva reglamentación para que las empresas que practican estas actividades pues se sometan a un registro, un control y una certificación, porque lo que hemos visto en el tiempo es que este sistema ha ido deformando la práctica de las relaciones obrero-patronales con tres efectos principales negativos. Uno, al utilizar facturas falsas entre la empresa principal que contrata a los trabajadores y lo traslada en una acción simulada a otra empresa de outsourcing o de subcontratación, pues evaden los pagos al fisco, porque son facturas entre ellos, por un lado, y entonces esto ha generado un problema ya acumulado que se calcula en más de 500,000 millones de pesos de evasión fiscal. Por otro lado, al hacer esta misma actuación, lo que hacen es trasladar a los trabajadores a una empresa de subcontratación que no reporta utilidades, y a los trabajadores les han dejado de pagar por muchos años sus reparto de utilidades, su PTU famoso, y también otros derechos que les han quitado. Entonces, el segundo problema, el trabajador ha sido afectado en sus derechos. Tercero, a las instituciones de seguridad social, al Seguro Social, al Infonavit, al sistema de pensiones, a las AFORES, pues no contribuyen con lo que deberían, porque si los llegan a registrar, los registran con salarios muy bajos, entonces sus contribuciones son muy escasas y bajas. Lo que se trata entonces con esta iniciativa es poner en la ley lo que es el outsourcing legal, separarlo del ilegal, y el ilegal, bueno, pues está prohibido, es un fraude que se está cometiendo, y así como en México y en cualquier país del mundo, los fraudes se castigan y se penalizan, bueno, este es el caso. Entonces, se trata de que se transparenten estas actividades y que dejen ya de explotar a los trabajadores, a los cuales muchas veces les quitan parte de su salario estas empresas subcontratistas, además de que le cobran a la empresa principal, a la empresa matriz, por las facturas que están emitiendo, una cantidad de dinero, y por eso se han creado enormes fortunas en este país al amparo de estos tres problemas: de evasión fiscal, de pérdida de derechos de los trabajadores y de no contribución a las organizaciones, a los institutos sociales de seguridad social. Napoleón Gómez Urrutia, dicen los empresarios, particularmente el Consejo Coordinador Empresarial, que bueno, esto va a ser, en pocas palabras, desastroso, que esto que se está planteando, bueno, puede tener efectos devastadores, en pocas palabras, para el tema económico en México. Yo estoy en total desacuerdo con lo que estás diciendo. Es una manipulación. Lo que no quieren es que se les regule y se les controle. Mira, Carmen, hay dos cosas. Uno, un profundo desconocimiento del contenido de la ley, porque no la leen, la utilizan sus abogados y cabilderos para interpretarla como quieren, no la conocen, y entonces comienzan a opinar y a decir que se va a prohibir el outsourcing. No está prohibido, por ejemplo. Que se les va a dar un plazo de autorregulación, autocorrección, tampoco lo dicen, y entonces dicen, no, lo van a prohibir, va a crear un desastre y desempleo. No es así, al contrario, son nuevas formas de regulación para que haya certidumbre para los trabajadores, que haya claridad
en la relación obrero-patronales, en los registros, en los pagos que tienen que hacer, pues todos estamos sujetos, los mexicanos, como decía en cualquier otra nación del mundo, a que paguen los impuestos que correspondan a sus actividades. No va en contra de la inversión ni del empleo, no quieren cambiar nada. Entonces eso es lo que están haciendo, deformando todo para decir que no se les ha tomado en cuenta, que quieren nuevas reuniones de Parlamento Abierto. Te quiero aclarar una cosa respecto a esto, que precisamente ayer se lo dije con mucha claridad al coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Le dije: Ricardo, tuvimos, cuando se aprobó la reforma laboral el 29 de abril, hicimos un compromiso en el Senado de la República de celebrar reuniones de Parlamento Abierto, que son foros de discusión en donde se invita a los empresarios. Ellos participaron, lo hicimos en julio durante 3 días completos, 23, 24, 25, con empresarios, con personas que se dedican a esas actividades, con líderes sindicales, con académicos, con especialistas. Y las conclusiones de ese foro sí están incluso incorporadas en el texto de la ley, de la iniciativa de ley. Pero te digo, ni la leen siquiera, nada más comienzan a opinar porque lo que no quieren es que cambie, y lo que están haciendo, toda la presión que ejercen, distorsionando la realidad, es a ganar tiempo, alargar tiempo, para seguir criticando y litigando en los medios o con los políticos para que no les cambien nada. Pero yo creo que esto ha crecido tanto, este problema es tan grave, ha afectado tanto a las finanzas públicas nacionales, a los organismos públicos, a los trabajadores, que es el momento de regular y controlarlos. No puede crecer una economía sana en base a estas deformaciones que han hecho del mundo laboral, y bueno, y menos de acuerdo a los cambios y transformaciones del país. Entonces está muy claro lo que se busca hacer, pero no quieren someterse a eso, y entonces utilizan cualquier argumento. Bueno, han dicho que hasta va a afectar el Tratado de Libre Comercio y que si no se firma es porque esta ley se aprueba. Es todo lo contrario, nos acerca más a la ratificación del nuevo Tratado de Libre Comercio, porque da certidumbre y confianza a los líderes, a los congresistas norteamericanos, a los canadienses, porque lo hemos venido hablando en muchas discusiones, pero ellos lo utilizan como un argumento. Si no se llega a firmar ahora, no es por esta razón, es por toda la situación interna de los Estados Unidos, del proceso electoral, de las diferencias entre los partidos políticos y de otro tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, pues todas estas son deformaciones para ganar tiempo, distraer, y bueno, pues la presión la ejercieron a todo lo que da ayer, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, todas las cámaras con Camín, todos, precisamente porque están tratando de defender y aferrarse a un sistema que se ha vuelto un cáncer para la sociedad, lo que es las formas ilegales de outsourcing y de subcontratación que tienen que ver con todos estos problemas que se han acumulado para el país. A ver, sobre este tema, Napoleón, ¿qué se está diciendo? Ya hablé de la palabra que se utiliza por parte del Consejo Coordinador Empresarial, que dice que será devastador para la economía. Tú respondes de esta manera. Se plantea que se busca eliminar la subcontratación. ¿Es así? No, no es así. Eso es otra parte del desconocimiento, la ignorancia sobre el contenido de la ley. No se elimina, se regula de una manera hacia un sistema en donde va a haber un registro para su certificación ante un organismo que dependa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y que ahora se dedican a estas actividades, tienen que registrarse y certificarse. No está eliminado, eso no es cierto. Es más, como decía, se les da un plazo para autorregularse, autocorregirse y comenzar a pagar lo que deberían al Seguro Social, al Infonavit, al Fisco Federal, a los trabajadores. Mira, hay trabajadores de outsourcing que les quitan las empresas que subcontratan el 40% de su sueldo, de sus ingresos. Entonces, si les hacen creer que lo están acumulando para fines de sus pensiones y jubilaciones, lo cual no es cierto, es una manipulación. Se quedan con ese dinero del trabajador, por un lado, aparte de haberse exagerado, un 40% de sus ingresos, pero por otro lado también, pues no le pagan al fisco y le cobran a las empresas por las facturas falsas que emiten. Entonces hay todo un sistema que se ha deformado y que hay que corregir de inmediato. Entonces, claro que no, va a generar un sistema de regulación, de control, y que de aquí en adelante todas las empresas, todos los grupos que trabajan en la sociedad, pues se vuelvan socialmente responsables y contribuyamos al desarrollo de México en beneficio de los mexicanos y de la clase trabajadora del país. Bueno, dices, Napoleón Gómez Urrutia, no se trata de desaparecer el outsourcing, sino de regularlo, y lo que acabas de explicar, criminalizarlo es la otra palabra.
Bueno, es que de hecho el utilizar facturas falsas es un fraude. Uh-huh. Y los fraudes en México y en cualquier país del mundo se castigan, pues efectivamente, de una manera penalizada. Lo que se castigaría es eso, es que ese es el tema, ¿no? No el outsourcing, no la subcontratación como herramienta, digamos, laboral, sino lo que se hace a partir del outsourcing, que sería el tema de las facturas falsas. Eso es lo que se penaliza. Eso es lo que se penaliza, y te voy a decir el otro. El problema que les preocupa a todos estos grupos empresariales es que las grandes empresas que subcontratan con empresas propias de ellos, eso se llama insourcing, es otra forma, son empresas de ellos mismos que quedan para el mismo propósito de evadir y simular que tienen trabajadores, o el outsourcing, que son empresas que existen en el mercado para eso. Pero en cualquier caso, ellos, tanto el que subcontrata de esta manera ilegal con facturas falsas, como el que es subcontratado, la empresa que presta esos servicios, pues están sujetos a la ley, pues son fraudes, es una defraudación, o sea, dejan de pagar impuestos, lo que correspondería. No, pues claro que eso sí, esos casos, eso es lo que se llama el outsourcing ilegal, están sujetos a actos criminales, eso por supuesto. Están robando al fisco, a los trabajadores, a los organismos públicos. Bueno, pues eso sí tienen que estar sometidos a la vigilancia y el control de la ley, y por eso lo que se trata es de regularlo, pero eso es lo que no quieren, porque han estado muy cómodamente instalados durante muchos años en estos grandes beneficios que han creado fortunas, de veras, de grupos que han quedado a costa de esta situación en contra de los organismos públicos, de los trabajadores y del erario federal. Bueno, como habrás podido ver, Napoleón Gómez Urrutia, hay comunicados de la Coparmex, de la CONCAMIN, del Consejo Coordinador Empresarial. Hemos buscado a Carlos Salazar, pero no hemos podido, no ha querido o no ha podido ser entrevistado en estos días. Y bueno, pues ahí está el comunicado que publicaron, lo vamos a subir al sitio para que lo lea la gente que quiera leerlo. Ya te dije las ideas generales, pero bueno, pues estamos hablando de una cosa en donde están insistiendo en que inhibe la inversión, en que inhibe el empleo, en que estoy leyendo a la Coparmex, inhibe la inversión y el empleo, criminaliza las relaciones laborales, así se expresa, criminaliza las relaciones laborales y afecta la competitividad del país, esto con dedicatoria de la Coparmex. Bueno, la verdad es que yo les recomendaría primero a la Coparmex, al Consejo Coordinador Empresarial, lean la ley, el contenido de la ley. Te digo, hasta las conclusiones de este foro que se celebró en julio en el Senado de la República de 3 días están incorporadas en el texto de la iniciativa de ley, primero para que vean los alcances de esto y no lo anden interpretando, deformando o realmente confundiendo a la sociedad sobre esto. Esto es una mentira. No debe afectar ni la inversión ni el empleo, al contrario, es un sistema de regulación. Lo que te digo es que no quieren someterse a estos sistemas, se han estado libres manejándolo, creciendo todos los días y generando este grave problema que termina en mayor desigualdad, en mayores injusticias, en más explotación. Y bueno, pues este sistema ya tiene que cambiar, entonces necesita una nueva ley. Yo les recomendaría, lean la iniciativa completa, no dejen que se las interpreten sus abogados y cabilderos. Mira, tienen hasta muchos exfuncionarios públicos del gobierno anterior o de gobiernos anteriores trabajando para ellos como asesores, y ahora se cambiaron de camiseta y entonces ahora son grandes defensores de este tipo de intereses de estos grupos, de algunos grupos empresariales. Bueno, pues la verdad es que ni aún así, cuando están fuera de la ley, pues no les va a alcanzar la razón y menos la justicia para tratar de, valga la redundancia, justificar lo que realmente es injustificable. Esto que ha venido operando y deformándose en el mundo de las relaciones laborales y empresariales tiene que corregirse y pasar una nueva etapa. No va en contra de la inversión, no va en contra de la generación de empleo. Se trata de simplemente evitar abusos, violaciones al Estado de Derecho y actos, sí, de fraudes y criminales que se han cometido durante muchos años. Retomo el texto del Consejo Coordinador Empresarial. No pudimos hablar con su presidente, pero leo los titulares, digámoslo así. Ya el texto completo lo podrá leer en www.aristeguinoticias.com, quien lo quiera leer. Dice en los renglones donde pone la tinta cargada, pone en riesgo la ratificación del TEMEC por falta de respeto al Estado de Derecho. Genera... Bueno, vas. No, es que, Carmen, es justamente eso que están diciendo es falso, es todo lo contrario. Nos acerca más la aprobación de esta iniciativa de ley, de esta reforma,
a la ratificación y firma del Tratado de Libre Comercio, porque da certidumbre y confianza. Mira, cuando apenas lo anunciamos y lo subimos, porque ya tuvo una primera lectura en el Pleno del Senado de la República, y se turnó a las comisiones, que es el paso que sigue, cuando presentas una iniciativa de ley, y que ayer aprobamos por unanimidad en ambas comisiones. Cuando se turnó, yo recibí directamente, te puedo hacer llegar tweets y comentarios de que, por ejemplo, el presidente de la Federación Americana del Trabajo, Richard Tronca, dice: aplaudimos al senador Napoleón Gómez Urrutia por introducir legislación fuerte para regular el outsourcing y la subcontratación, aquí te lo estoy leyendo textual, porque viene a fortalecer la reforma laboral y a proteger los derechos de los trabajadores en contra de los abusos corporativos. Bueno, y luego también de algunos congresistas. Entonces, pues al contrario, nos da certidumbre. Lo están haciendo para asustar y meter miedo, pero no es así. Y ellos lo saben. Y como decía, si no se firma el tratado, no es por esto. Esto al contrario da un paso adelante para fortalecerlo. Te voy a enviar este tweet para que lo tengas ahí, de Richard Tronca. Bueno. Y por otro lado, Tronca, que es el presidente de la Federación Americana del Trabajo, el líder de líderes en Estados Unidos, la opinión de él es fundamental para el Partido Demócrata, para Nancy Pelosi, para todos, para que se apruebe. Y es un hombre muy inteligente, muy razonable, es un gran líder. Y bueno, yo le recomendaría de veras a algunos de los empresarios, son amigos míos, los conozco, Carlos Salazar, Francisco Cervantes de Concamín, en fin, que lean el espíritu de la ley, que no se dejen arrastrar por estas interpretaciones de algunas empresas que se dedican a este outsourcing ilegal y al factoraje para evadir, como decía, el pago de impuestos, los derechos de los trabajadores y no contribuir como deberían a las instituciones de seguridad nacional. Estamos viendo, Napoleón, ahora que estás contando lo del tuit y lo de los legisladores que reaccionan en torno a esta iniciativa, estamos viendo, hablando del TEMEC, este fenómeno de exigencia desde Estados Unidos a México para que se abran las compuertas, se abra el espacio para que puedan incluso realizar visitas a México, y pues un conjunto de cosas que el gobierno mexicano considera con toda razón inadmisibles. Está rechazando México inspectores de Estados Unidos sobre la ley laboral. Al final de cuentas, si se va a modificar algo del TEMEC, pues no puede incluir cosas como esta. Déjame ir a este otro territorio. Estamos hablando de un momento donde el tema laboral acaba siendo el tema en donde se pone la viabilidad o no de un tratado revisado como el de libre comercio Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué piensa Napoleón Gómez Urrutia de esta exigencia estadounidense? Y cuéntanos más si esto que tú presentaste como iniciativa lo conversaste, lo acordaste, incluso lo vinculaste en tu iniciativa con los grupos en Estados Unidos legislativos y laborales. Sí, mira, en primer lugar, esto que están planteando no es aceptable para México. Las México inspecciones. Es una nación soberana, tiene sus propias leyes, sus propias instituciones, su propio gobierno, y la supervisión, eso lo podemos hacer perfectamente bien los mexicanos. Lo otro sería no aceptable, por una especie de intromisión que no viene a contribuir a nada más que a deteriorar las relaciones a lo mejor. Entonces no lo podíamos aceptar. Y tiene razón el presidente de la República cuando lo dice de esa manera. Por otro lado, yo sí he estado en conversaciones con los líderes sindicales de Estados Unidos. He participado por lo menos 2 veces este año en sus reuniones del Comité Ejecutivo de la AFL-CIO, que te digo, donde están todos los grandes sindicatos de Estados Unidos. Me han invitado para que explique como orador. Estuve en Nueva Orleans y luego estuve en Chicago en otras reuniones, y todos tratando de convencerlos de que tengan confianza y seguridad de que lo que estamos haciendo y la reforma laboral es positiva, va para adelante. Porque mira, el problema principal que existe y las dudas que tienen ellos es que en México se siguen violando los derechos laborales. O sea, si hoy unos trabajadores de una empresa, y sucedió cuando la visita de congresistas y Richard Tronca, Goodyear de San Luis Potosí, una empresa norteamericana, de repente los trabajadores deciden formar un sindicato independiente y despiden arbitrariamente a todo el comité ejecutivo local por esa razón. Se amparan, vuelven y luego dicen, bueno, vamos a cambiar el sindicato a uno democrático. Entonces corren a 49 trabajadores más y no pasa nada. No hay, o sea,
no hay quien los defienda ni a nivel local ni a nivel nacional. Entonces dicen, bueno, si ahorita con una reforma laboral ya aprobada, que ya lo están implementando, suceden estas cosas todos los días, y no solo es un ejemplo, es esta empresa, hay muchas más. Bueno, pues qué confianza podemos tener en que México va a cumplir verdaderamente con estas reformas y estos cambios. Entonces, eso es lo que siembra dudas, y nosotros lo que estamos diciendo, no, precisamente todos estos mecanismos que estamos haciendo, incluyendo esta iniciativa para el outsourcing, es para dar certidumbre y confianza de que vamos en la misma dirección. Porque una empresa como Goodyear, si despide trabajadores en Estados Unidos, por razones políticas o arbitrarias o fuera de el marco legal, de inmediato los obligan a que lo reinstalen y que justifiquen si realmente por otras razones más entendibles, productivas, de que se cayó el mercado, de que la competencia, bueno, a lo mejor se negocia con los sindicatos estos reajustes de personal, pero despedirlos por razones políticas, pues va en contra de la reforma laboral que aprobamos, que da el voto personal libre y secreto a los trabajadores para elegir al sindicato que quieran pertenecer y para elegir a sus dirigentes sin que se los impongan. Estas son las cosas que suceden y siguen sucediendo desafortunadamente y no se corrigen y a ellos les quedan dudas. Yo cuando he platicado he tratado de darles certidumbre, decir, todos estos casos los estamos denunciando ante la autoridad correspondiente. Nosotros como legisladores o yo como dirigente sindical o social, pues claro que lucho en contra de estas injusticias y abusos, pero vamos a hacerlo dentro del marco de la ley. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero eso lo podemos hacer nosotros, no necesitamos que vengan ellos a decirnos cómo hacerlos o a supervisarnos. Que tengan la confianza, es lo que estoy tratando de convencerlos, todos mis amigos, todos mis compañeros. Richard Tronca, cuando vino el presidente de la FCL, estuvo aquí, tuvimos una reunión con el señor presidente y con el secretario de Relaciones Exteriores y el negociador del Tratado de Libre Comercio. Vinieron luego congresistas norteamericanos, estuvimos igual juntos y con el embajador de Estados Unidos. Hemos platicado con canadienses esto y bueno, queremos que lo que sucede en la práctica aquí de las violaciones a las leyes laborales se corrijan, se cambien con el marco de esta nueva reforma laboral y eso les da, como te decía, la certidumbre, la confianza de que vamos adelante en los mismos sentidos y también de que estamos en ese sentido, bueno, pues por lo menos en el espíritu de la ley, en el respeto a los derechos laborales, en la búsqueda de mejores gradualmente salarios, prestaciones, condiciones de trabajo, pues ir igualando y mejorando pues para beneficio de la sociedad mexicana. Hay que terminar con la desigualdad, la pobreza, como lo ha dicho el presidente, y yo creo que en ese sentido pues tenemos que trabajar todos juntos y todos cooperar por México, por la clase trabajadora, empresarios, líderes obreros, líderes sindicales, académicos, especialistas, todos. Y eso es lo que se trata de hacer, pero cuesta mucho trabajo convencer a algunos de estos grupos que generalmente se oponen a los cambios. Ahora, pues sí, se genera una reacción muy fuerte porque el tipo de frases y de planteamientos que se están haciendo hablan de algo muy grave, muy peligroso. Solo déjame agregar, Napoleón Gómez Urrutia, otro de los puntos que emite el Consejo Coordinador Empresarial en este comunicado que estamos aquí comentando contigo. Dice que la iniciativa, que lo que ha sido aprobado en comisiones y que hoy está, bueno, pues en la perspectiva de un procedimiento de parlamento abierto, dice Ricardo Monreal, bueno, dice el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras cosas también, que tiene visos de inconstitucionalidad porque busca ser retroactiva, lo que es una aberración jurídica, es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada de manera retroactiva a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas. Califica de delincuentes a quienes cumplieron con la ley vigente al día de hoy, Napoleón. Eso dice el Consejo Coordinador Empresarial. Pero no es así, Carmen, de nuevo, es deformar la realidad. Lo que se está diciendo, todos estos casos anteriores, que se revisen conforme a las leyes vigentes en ese momento. Y ahí por lo menos decir, vamos a aclarar si actuaron bien conforme a la ley. Bueno, pues a lo mejor ahora hay nuevas reglas o va a haber nuevas reglas y se cambian, pero no es así. Claro que si hay casos que reiteradamente son fraudes, actos criminales, bueno, quedan en la impunidad o ¿qué hacemos? ¿Qué harían ellos en sus propias empresas si se cometen robos o saqueos o fraudes? Y dejarlos así no pasa nada porque pues fueron se cometieron anteriormente. Bueno, se trata de regularlos, revisarlos conforme a las leyes anteriores
vigentes, efectivamente no es retroactivo, y a partir de ahí entonces decir, bueno, no, pues actuaron bien dentro del marco de la ley o no, o algunos sí y otros no, pero no quieren nada, no quieren cambiar nada, lo interpretan y lo deforman de una manera muy agresiva, ofensiva, sin conocer la ley. Hay una profunda ignorancia del contenido de la ley, del alcance, y se deja llevar por sus abogados y cabilderos. Está mal, lo que no quieren en el fondo es cambiar las cosas como se han venido deformando en el país, y este tema del outsourcing y la subcontratación se ha vuelto un cáncer para la sociedad mexicana. Dice la Concanaco Servitur, Napoleón Gómez Urrutia, para hablar de otro organismo empresarial de los que se están pronunciando, la Coparmex, el Consejo, la Concanaco, en este caso la Concamín. Bueno, la Concanaco, ¿qué dice? Pide a los legisladores federales incluir a las partes involucradas y a todos los sectores productivos en el análisis y discusión de la reforma a la subcontratación a fin de tener una ley acorde a las necesidades reales del país. El presidente de la Concanaco, que es José Manuel López Campos, dice que es necesario contar con los tiempos y espacios para la presentación de propuestas de los diferentes sectores para encontrar los puntos de equilibrio con el objetivo de que ni los trabajadores ni los empresarios resulten afectados. Se requiere de un análisis a fin de que la reforma sea de gran alcance y que atienda a las necesidades de crecimiento económico y desarrollo social del país. Este es un tema que requiere de un debate profundo y analizar su impacto en todos los aspectos a fin de decidir de manera objetiva el rumbo que nos lleve a una mayor productividad nacional y competitividad global. Es la primera parte de esta comunicación que emite la Concanaco, y bueno, pues está planteando que se abra el Parlamento y que con Parlamento abierto se discuta el tema. ¿Qué dices? Bueno, mira, esto va a seguir sucediendo. La verdad es que parece que no recuerdan o ignoran que ya tuvimos un Parlamento abierto en julio de 3 días, te digo, las conclusiones de esas reuniones de Parlamento abierto, en las que estuvieron ellos presentes, están incorporadas en el texto de la ley, de la iniciativa de reforma que se está proponiendo, pero bueno, quieren otro Parlamento, se va a tener, se lo hacemos, no tengo ningún inconveniente en todas las reuniones que quieran, pero al final lo que va a suceder es que vamos a llegar al mismo punto. Yo creo que verdaderamente lo que quieren es atrasar y retrasar, y mientras hacer una tarea de lobbying, de cabildeo con funcionarios públicos, con legisladores, para ver si cambian o detienen o retrasan esto. Lo que no quieren son los cambios. Nos sucedió cuando se aprobó el convenio 98 en el Senado, que fue el primerito de este periodo que se inició en septiembre del año pasado, y en las finales de septiembre, a la tercera semana, se introdujo la aprobación del convenio 98 ante la Organización Internacional del Trabajo, que tenía 60 años congelado, que da el derecho a la libertad sindical y a la libertad, el derecho a la contratación colectiva, y no querían aprobarlo. Entonces comenzaron a argumentar a través de, obviamente, los legisladores del PAN y del PRI y de otros, que no tenían hasta el tiempo, que no se había discutido. Entonces, pues encontramos las actas del 2015 del Senado de la República, donde estaban estos foros, se habían celebrado varias veces y concluían, una vez hecho las consultas con los sectores empresariales, con los dirigentes sindicales, acordamos llegar a esto. Y entonces ya ahí pues ya no tenían argumento, porque pues eran las actas registradas de que ya habían sido suficientemente discutidos del 2015. Y mira, es más, te voy a decir una cosa, envió el presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, una carta al Senado diciendo: ya lo analizamos, estamos de acuerdo, entonces lo regreso para que lo apruebe el Senado. Y claro que el Senado lo agarró y lo congeló por otros 3 años más, hasta el septiembre del 2018 que lo aprobamos, porque fue como, ok, ya está, estamos de acuerdo, ahí se los envío, quedamos bien con los extranjeros, con los del Tratado de Libre Comercio, con los del Tratado Transpacífico, pero no lo aprueben. O sea, ahí congélenlo. Bueno, estas cosas siempre se oponen, no quieren cambiar las cosas porque han estado muy cómodamente instalados en este conformismo, en estos privilegios, pero ya es tiempo de que México cambie también. La modernidad nos ha alcanzado a todos y no se quieren dar cuenta que tienen que ser más responsables socialmente con la sociedad, con los trabajadores, con las instituciones públicas, con ellos mismos, con su personal, que ya no los tengan en condiciones de explotación en muchos casos. Bueno, pues hay que cambiar todo y reordenar todo este mundo del trabajo, y es lo que se busca, y que contribuyan. Tendremos las reuniones de Parlamento abierto que se requieran, pero va a pasar lo mismo.
en enero podemos tenerlo y seguramente lo tendremos, pero va a suceder lo mismo, sus opiniones van a topar con la realidad, con la justicia, con la razón, que no la tienen. Pero bueno, pues vamos a ver si ese es el procedimiento que se decide. La verdad, ayer que se tomó esta iniciativa que envió Ricardo Monreal, por las razones que él haya considerado y que se llevó a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para detenerlo y posponer la aprobación ya en el Pleno del Senado hasta que se celebre esta nueva reunión, quizá en enero, entonces, porque ya entra en receso la Cámara de Senadores la próxima semana. Entonces, bueno, pues tomó por sorpresa a muchos senadores y senadoras que lo habíamos aprobado por unanimidad, con preocupación, porque, bueno, pues no puede ser que el Estado, el de derecho, se maneje acorde a los intereses de los grupos empresariales. Debe ser al servicio de la patria, al servicio del país, al servicio de los mexicanos, y eso es lo que se está buscando de una manera regular y controlada, no para cancelar el outsourcing, no para cancelar la inversión, no para evitar que se creen nuevas fuentes de trabajo, pero que se hagan de una manera justa, controlada, sin violar los derechos de nadie. Déjame, Napoleón Gómez Urrutia, para que el público conozca el párrafo con el cual la Junta de Coordinación Política pide que se posponga el asunto. Esto que firman Ricardo Monreal, Mauricio Curi del PAN, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, Manuel Velasco Cuello del Verde Ecologista, Giovanna del Carmen Bañuelos del PT, Miguel Ángel Mancera del PRD, Sacil de León de Encuentro Social, Maribel Villegas de Morena y Óscar Eduardo Ramírez de Morena, además de Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional. Leo lo que dicen. Dirigido a Mónica Fernández, que es la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y en referencia al dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos segunda, a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Seguro Social en materia de subcontratación, le solicitamos respetuosamente que por el momento el análisis y discusión del tema ante el Pleno de esta Cámara de Senadores se ha pospuesto. Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa, toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, por lo que al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada ante esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento abierto, como lo hemos hecho anteriormente con temas de esta importancia. Sin otro particular, un saludo a todos estos senadores, a la presidenta de la mesa directiva para que posponga el asunto y entren en una dimensión de discusión. ¿Qué puede venir, Napoleón, cuando se gestiona de esta manera, cuando se le pide a la presidenta de la mesa directiva que posponga porque hay que debatir la iniciativa más? ¿Qué puede pasar? ¿Que la debatan en serio o que se posponga infinitamente? No, que se debata en serio. Este es un dictamen ya aprobado por unanimidad por las senadoras y senadores. Sería una falta de respeto a los senadores y senadoras que ya lo aprobamos. Sería una falta de respeto al Senado de la República que esto se cancelara. Se pueden escuchar, como decía, las reuniones las podemos tener, alargar el tiempo, retrasarlo, pero tendremos que tomar una decisión. El país no aguanta que siga este sistema, trabajando bajo este sistema, ni la economía nacional. Entonces, bueno, pues no se puede congelar esto definitivamente. Sería una violación verdaderamente, como decía, a la dignidad, a la responsabilidad de los senadores y senadoras. Crearía un problema de división interna probablemente también. Y te voy a decir otra cosa que nadie opina, los empresarios opinan, todos opinan. Los dirigentes sindicales que están a favor de esto, los grandes dirigentes sindicales, la mayoría que están a favor de esto, lo han expresado y no les han tomado en cuenta ellos. Pues claro que ellos quieren que se corrijan estas violaciones a los derechos laborales. Entonces se tendrá el Parlamento abierto, se pospone a lo mejor la próxima periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero y ya se verá, y en enero pues tendremos esta reunión de Parlamento abierto, pero sí creo que la decisión está tomada ya por parte de las senadoras y senadores de manera unánime. Todos expresaron, todos hablaron
todos la apoyaron, todos contribuyeron con argumentos y ideas. Entonces, bueno, pues si esta es una forma de negociar, de escuchar más, lo que ya habíamos escuchado, pues lo volvemos a hacer, no pasa nada, pero sí tenemos que llegar a un punto en que se tiene que tomar una decisión, porque México no va a cambiar si estas decisiones, estas reformas no se introducen al país, y entonces sí, dentro de poco pregúntense si no sucede, ¿por qué hay crisis laborales o sociales? ¿Por qué se inconforma la gente? Pues porque no se respetan sus derechos y se siguen violando y quieren seguir actuando como si nada sucediera. Así ha pasado en muchos países y de repente surge un problema, y lo digo no como una advertencia, simplemente como lo que sucede, que de repente un día se levantan los países árabes o en Chile con un aumento al precio de la electricidad o al subsidio a la gasolina y hay una crisis social tremenda. Bueno, pues es un proceso acumulado de rezagos, de injusticias, de corrupción, de muchas cosas que hay que corregir. Que piensen en su futuro, en sus empresas, en sus negocios, en sus familias. La verdad, si son mexicanos y quieren a México, pues todos tienen que contribuir de esa manera. Y eso es de lo que se trata. No se trata de perseguir ni prohibir, pero sí regular lo que hay que regular, porque seguir así de esa manera, bueno, pues no sé hacia dónde vamos y no se corrigen ni se cambian estas cosas de fondo. Y así piensan, mira, hay senadoras y senadores, nomás te agrego eso, perdón, Carmen, que querían eliminarlo por completo. Algunos decían, no, hay que eliminarlo, este sistema ya nos dio lo que tenía que dar, ya hizo sufrir mucho a las finanzas públicas, a los trabajadores, a los organismos públicos de salud, de vivienda, de todo, ya basta. Y otros no, pues hay que regularlo. Finalmente en el consenso llegamos a establecer la regulación. Bueno, pues no sé, lo que no quiero es que no se haga nada, pues eso está, yo creo que en las condiciones actuales del país, imposible, y menos viendo hacia el futuro de México. Napoleón Gómez Urrutia, seguiremos hablando del tema, te aprecio que nos tome la llamada y seguimos en comunicación. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad también de expresar algunas ideas y gracias, Carmen. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias, senador, y muy buenos días. Buenos días.